Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo sé que ha sido mucho tiempo y que no subo un video, pero el día de hoy voy a recompensarlos con la segunda continuación de mi video sobre algoritmo de capa blanca. En esta ocasión les vengo a traer una partida de Joel Luthier contra Anatoly Karpov en Amber Monte Carlo 1996. Yo sé que mi primer video tuvo algunos errores y quiero pedir una disculpa por eso, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor y empezar a mejorar la calidad de mis videos cada vez que saco una nueva entrega. Bueno, empecemos. Joel Luthier con piezas blancas juega D4. Después de caballo F6 por Anatoly Karpov se juega C4, E6, amagando con entrar a la Nimzo India, caballo F3, y aquí se juega B6 con la idea de jugar alfil B7 y llevar este alfil a una gran diagonal. Después de A3 con la idea de jugar caballo F3 sin la amenaza de alfil B4, que es la idea, evitar que este alfil vaya a B4, se juega por piezas negras alfil B7 con la idea de tener un fuerte control sobre esta casilla. Después de caballo C3 se juega D5, todo esto muy teórico, y aquí se juega dama C2. La idea de dama C2 es amagar con algunas continuaciones. Aquí Luthier juega C por D, D por C4, que en principio parece una buena jugada, pero tiene la desventaja que deja la posibilidad de que las negras controlen el centro, que es lo que se juega, E4. Y ahora las piezas blancas amenazan en capturar en C4, ¿no? A partir de este momento vamos a empezar a utilizar el algoritmo de capa blanca, ya que nos encontramos en medio juego. Y bueno, las piezas negras juegan C5, que es la continuación natural que busca capturar en D4 y obliga a las blancas a jugar de cierta manera. Por lo tanto, estamos en medio juego y estamos en una posición importante, una posición crítica. Supongamos que hemos jugado nuestra apertura y ya no conocemos las líneas, por lo tanto, a continuación aplicaremos el algoritmo. Por lo tanto, tenemos la entrada. ¿Nuestro oponente amenaza algo? La respuesta es sí. Amenaza la captura en D4, por lo tanto, nos vamos a la segunda sección de la amenaza o el segundo diagrama. Mi amenaza es más fuerte. La pregunta es, ¿tengo alguna amenaza? Pues puedo capturar en D por C5, ¿no? Sería mi amenaza. Pero después de alfil por C4, vamos a ver la continuación. D por C5, alfil por C4. Las negras han ganado más actividad. Están apuntando a este punto, pueden inclusive amagar con jugar caballo G4, que podría llegar a ser algo peligroso. Entonces digamos que las negras, si hubieran jugado o si hubieran jugado esa continuación, hubieran activado más sus piezas. Por lo tanto, no estoy tan seguro que la amenaza de por C5 sea más peligrosa. Por lo tanto, iríamos al segundo diagrama. La respuesta es no. La jugada que me gusta anula su amenaza. La respuesta es no. Por lo tanto, estamos en el punto 7, mejorar la calidad de la elección de la jugada. Por lo tanto, D por C5 no es una jugada aceptable. Entonces, veamos, ¿qué podemos jugar? ¿Mi oponente amenaza algo? Sí, mi amenaza es más fuerte. ¿Qué puedo amenazar? Pues bueno, puedo jugar, por ejemplo, D5. Si juego D5, de hecho es lo que se jugó en la partida, digamos que tengo un control central y puedo ya después capturar en C4. Por lo tanto, hay que ver si D5 es correcta. Pues después de D5 se juega E por D5. Y aquí hay que pensar, ¿qué puedo jugar? Después de esta continuación D5, yo podría intentar jugadas como E5. Lamentablemente son una locura debido a que se puede jugar caballo E4, con lo cual esto sería bastante beneficioso para las piezas negras. Por lo tanto, aquí también se tiene que capturar E por D5 y las negras juegan alfil D6. Ahora bien, estamos en una posición crítica y seguimos con nuestro diagrama.
Por lo tanto, mi oponente amenaza algo, la respuesta es sí. Amenaza capturar en D5. Por lo tanto, mi amenaza es más fuerte, pues bueno, ¿qué puedo amenazar? Puedo jugar alfil G5, de hecho fue lo que se jugó en la partida, con la idea de que ahora sí, alfil por D5, entonces caballo por D5, y las negras están clavadas por la dama vía rayos X. La idea es la siguiente, jugar alfil G5 y ahora la captura en D5 es imposible de momento. Entonces, mi amenaza es más fuerte, sí. Por lo tanto, elegir la jugada realizando la amenaza. Jugar alfil G5 y salida de la jugada elegida. Muy bien. Ahora las negras tienen que jugar. Las negras juegan enroque corto. Por lo tanto, hay que pensar. Mi oponente amenaza algo, la respuesta es no. ¿Estoy amenazando algo? La respuesta es no. La jugada escogida anula la amenaza. La respuesta es no, mejorar la calidad de la jugada. Ahora, ¿qué es lo que puedo jugar en esta posición? Pues bueno, una amenaza de mi oponente, por ejemplo, podría ser al jugar torre 8. Si juego torre 8, estaría obligado a jugar alfil E2. Por lo tanto, este alfil quedaría un poco pasivo, ¿no? Y tendría que invertir algunos tiempos en enrocarme en corto. Y la pregunta es, ¿realmente me conviene enrocarme en corto? La respuesta es no, porque estos alfiles pueden llegar a activarse y pueden ser bastante peligrosos en el flanco de rey, ¿no? Y aparte, si pierdo mi peón en D5, pues bueno, la posición sería bastante desagradable y difícil de jugar para las piezas blancas. Por lo tanto, la jugada o la entrada sería que mi oponente amenaza algo, sí. Busca jugar, por ejemplo, caballo D8 y tratar de capturar en D5 para activar mejor sus piezas. Entonces, mi oponente sí amenaza algo. ¿Mi amenaza es más fuerte? No. ¿La jugada que me gusta anula la amenaza? La respuesta es sí. ¿Qué jugada estoy proponiendo? Enroque largo, que es la jugada que se jugó en la partida. Ya que enroque largo anula la amenaza de torre 8 y me permite posteriormente no invertir tiempos en jugar alfil E2 y enrocarme en corto. Por lo tanto, enroque largo es una mejor jugada. Entonces se juega la jugada de la salida, que es lo que jugó Luthier en la partida. Ahora bien, toca el turno de las negras, y las negras juegan caballo de B a D7. El problema de caballo de B a D7, bueno, es una jugada no agradable, pero que se tiene que jugar en la partida, ¿no? Algunos planes podrían ser, por ejemplo, jugar... a mí me gustaría jugar alfil a 6 en vez de caballo B a B a D7, que se me hace una jugada muy interesante para esta posición, pero falla debido a caballo E4, ya que activas... se amenaza la captura en C4 y se amenaza doblar los peones en F6. Entonces caballo de B a D7. Una vez que se ha jugado caballo de B a D7, la posición está igualada, por lo que debemos de pensar. ¿Mi oponente amenaza algo en este momento? La respuesta es no, no amenaza nada. ¿Estoy amenazando algo? La respuesta es sí, caballo por C4. Entonces elegir la jugada realizando la amenaza y la salida de la jugada elegida. Por lo tanto, alfil por C4, que es lo que se jugó en la partida. Mi oponente juega dama B8. Dama B8 es una jugada muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque bueno, hay planes inclusive de jugar caballo E4, caballo E5 para intentar cambiar algunas piezas. No en este momento, ya que bueno, si juega caballo E5 podemos jugar la intermedia caballo por F6 y doblar peones la columna F. Pero una idea subyacente es esa, o inclusive jugar torre 8 para intentar tener más control sobre esta casilla, la casilla E5, que es una casilla importante en esta posición en concreto. Ahora bien, después de dama B8, ¿mi oponente amenaza algo? La respuesta es no de manera directa. ¿Estoy amenazando algo? La respuesta es no.
la jugada escogida anula la amenaza, la respuesta es indeterminada. Entonces no hay una amenaza directa y no hay alguna posición en concreta que nos permita amenazar algo. Por lo tanto, Luthier hace una jugada profiláctica que es jugar rey B1. Rey B1, la idea es mejorar la posición del rey y de cierta manera controlar mejor, tener más espacio para el rey. El rey está más seguro. Como se ha dicho en alguna ocasión, si no tienes alguna posición en concreto que jugar, siempre es bueno mejorar la posición del rey, ¿no? Las negras juegan A6. La idea de A6 es jugar B5, que ahora B5 es la amenaza de las negras, por lo tanto, las negras sí están amenazando algo. Entonces, regresamos al diagrama. ¿Las negras amenazan algo? Sí. Mi amenaza es más fuerte, pues tenemos que ver qué podemos amenazar, ¿no? ¿Qué podemos amenazar? ¿Qué podemos jugar? Esa es una pregunta concreta que siempre nos tenemos que hacer en cualquier posición. Pues la amenaza o lo que se me ocurre es jugar caballo E4. Veamos qué es lo que sucede si caballo E4. Si caballo E4, caballo por E4, entonces dama por E4 y seguimos controlando el punto D5, por lo que en contexto sería sería una buena jugada. De hecho es lo que se jugó en la partida, caballo E4. Después de caballo por E4, dama por E4. Y ahora si B5, pues podemos retirar el alfil y seguimos controlando la casilla de 5. Y ahora nuestra dama puede incordiarse en el flanco de rey para amenazar o intentar alguna red de mate, ¿no? Después de dama E4, las negras juegan torre 8 con bastante sentido, ya que queremos quitar esa dama centralizada. Las blancas juegan dama G4 y las negras juegan caballo F8. La idea es defender este punto en H7, que podría llegar a ser un problema, o inclusive jugar caballo G6 si se llega a ser necesario, ¿no? Veamos, entremos al diagrama. ¿Mi oponente amenaza algo? La respuesta es no. ¿Estoy amenazando algo? Sí. ¿Qué estoy amenazando? Por ejemplo, jugar dama F6. Pero ahora alfil F6. Veamos si alfil F6 funciona. Si alfil F6, que es una jugada bastante interesante, las negras pueden jugar caballo G6. Por lo que mi amenaza estaría anulada, por lo que tendría que jugar alfil C3 y después de alfil C3 las negras podrían intentar, por ejemplo, dama C7 y no he ganado absolutamente nada. De hecho, las negras ya la amenaza de B5 tiene muchísimo sentido. Entonces esta secuencia de jugadas no conviene a las piezas blancas. Por lo tanto, alfil F6 hay que guardarlo en algún momento de que podamos utilizar de manera correcta. Aquí las blancas jugaron alfil D3. Alfil D3 es una jugada muy interesante, ya que no se puede capturar en D5 debido a que si alfil por D5, entonces viene alfil por H7, caballo por H7 y torre por D5, ganando un peón y con muy buenas opciones. De hecho se me ocurre jugadas diabólicas después de esta secuencia de jugadas, por ejemplo alfil E7 para intentar defender y un H4, y las piezas blancas están bastante bien en esta posición y van a aventar todos sus peones. Entonces después de alfil D3 las negras no están amenazando nada, pero nosotros sí estamos amenazando algo. Ahora bien, ¿qué se juega en esta posición? Después de estas jugadas, las negras juegan alfil C8, amenazando capturar en G4 de dama. Por lo que veamos o entremos a nuestro diagrama. ¿Las negras amenazan algo? Sí, amenazan capturar la dama. Mi amenaza es más fuerte, pues puedo jugar aquí dama H5, mejorando la posición y amenazando en algún momento intentar algo como alfil por H7, caballo por H7 y aventar los peones. Digamos que no estamos amenazando nada,
pero seguimos mejorando la posición de nuestras piezas. Entonces dama h5, y aquí las negras juegan dama c7, mejorando la posición de su dama y la séptima columna para intentar defender algo. Ahora entremos al diagrama. ¿Mi oponente amenaza algo? No. ¿Estoy amenazando algo con la jugada que quiero elegir? Pues hay muchas jugadas. Podemos jugar aquí h4, podemos jugar aquí alfil d2, podemos jugar torre de h a e1, intentar controlar la columna, pero vayamos descartando pues, jugada a jugada. Si torre de h a e1, pues se puede jugar torre por e1, torre por e1 y tenemos control de la columna. Por lo que bueno, esta jugada parece bastante interesante. Pero si no se juega torre por e1 y se juega, por ejemplo, alfil b7, no estoy tan seguro si la posición pueda llegar a ser beneficiosa para las piezas blancas después de jugar la torre a e1. Aquí Luthier juega torre c1. Torre c1 es una jugada interesante, ya que evita inmediatamente la jugada c4 y nos permite jugar, por ejemplo, torre h4 de manera más segura, y ya evitamos que nuestro alfil vaya a una posición más defensiva, ya que bueno, este alfil es bastante potente en esta posición. Las negras juegan alfil d7. Me hubiera gustado más que las negras hubieran jugado alfil b7. De hecho, en la posición se demostró que alfil b7 resiste más, ya que amenaza d5 y se tiene que tomar alguna decisión para intentar defender esta posición. La jugada sería torre de hd1, con la misma idea de que si alfil por d5, entonces alfil por h7, caballo por h7 y torre por d5, ¿no? Con la descubierta. Pero si se juega b5 después de alfil d2, alfil d2, la posición es muy interesante y hasta cierto punto igualada, ¿no? Pero Karpov no jugó de esta manera, jugó alfil d7 y después de alfil d2 por parte de Luthier, la idea es llevar el alfil a c3, ¿no? Y ahora sí intentar armar alguna batería en esta diagonal. Ahora la pregunta sería, ¿mi oponente amenaza algo? La respuesta es sí. Karpov juega alfil b5 con la idea de intentar cambiar este poderoso alfil y evitar molestias, pero la jugada elegida puede anular la amenaza. La respuesta es sí. Alfil c2 es la jugada, ya que alfil c2 evita el cambio y seguimos tocando el punto h7. Ahora las negras juegan alfil e2. La idea es clara, intentar capturar en f3 para, aunque bueno, esa captura quizás no capturar en f3 del todo, sino incordiar un poco. Si por ejemplo las blancas juegan otra cosa, por ejemplo se me ocurre dama h4, entonces jugadas como dama b7 parecen bastante interesantes, amenazando capturar en d5. Entonces la jugada de alfil e2 se podría pensar que es un poco interesante, ya que nos permite de cierta manera atacar rayos X la dama de g4. Aquí Luthier juega torre de h1. La idea es que después de alfil por f3, que es lo que se juega en la partida, entonces podemos jugar dama por f3 y seguimos controlando la columna, ¿no? Estas torres se están mirando y la columna, tenemos cierto control en la columna, ¿no? b5 por parte de Karpov,
Y aquí Luthier empieza a jugar de manera ofensiva, juega H4. La idea es que vamos a intentar jugar H5 y H6 para intentar atacar la estructura de peones del flanco de rey, ¿no? Aquí Karpov juega torre 7 con la amenaza de jugar torre E8 para controlar la columna E. Por lo tanto, esta es una posición bastante interesante. De hecho, torre E7 es del todo un error. La mejor continuación hubiera sido aquí jugar caballo D7, aunque parece un poco extraña, pero después de H5 se puede jugar caballo E5, con lo que este caballo está controlando bien el punto E5, se molesta un poco la dama, se tiene que jugar dama, por ejemplo, dama E4. Dama E4 parece peligrosa, pero se puede jugar aquí, por ejemplo, G6, y existe bastantes recursos con que, pues bueno, las negras no están del todo bien, pero pueden todavía defenderse en esta posición. Torre 7 es un poco lenta, pero mi oponente amenaza algo, la respuesta es sí, jugar torre 8. Entonces, ¿podemos jugar una jugada que anule la amenaza? La respuesta es sí. Torre por E7, de hecho fue lo que se jugó en la partida. Torre por E7, dama por E7 y después jugar H5. Con lo que la idea es jugar H6 en la siguiente jugada. Las negras juegan torre 8. Ya tienen control de la columna E, pero ese control no para nuestra amenaza, que es la jugada escogida anula la amenaza. La respuesta es sí. El contrincante tiene una amenaza fuerte, la respuesta es no. No tiene ninguna amenaza Karpov. Entonces se juega H6, continuando con nuestro plan. Después de G por H6, por parte de las negras, ahora podemos jugar torre 1, amenazando al rey enemigo. Torre 1, por lo tanto, Karpov tiene que mover esa dama, dama D8. Y ahora, en vez de cambiar las torres, Luthier juega inteligentemente torre H1, con lo que existe una fuerte amenaza de montar una batería y atacar con todo en el punto H7 después de torre por H6. Ahora bien, las negras pueden parar la amenaza. Las negras están en una posición delicada. Las negras intentan jugar B4. B4 con la idea de jugar alfil por A3. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo jugar algo con lo cual pueda anular la amenaza de mi oponente? Sí. Alfil por A por B4. Después de A por B4, después de A por B4, C por B4, y ahora podemos jugar torre H6 y nuestra amenaza sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Ya hemos abierto, el rey está bastante expuesto y las negras solamente pueden defenderse en esta posición. Las negras juegan A5, con lo cual esto ya es completamente perdido. Hubiera sido más resistente jugar dama E7, pero es un poco fea, ya que antes habíamos jugado dama E7, pero después de alfil E3, por ejemplo, las blancas consolidan mejor su posición y pueden inclusive aprovechar más la diagonal, esta diagonal que está bastante débil por parte de las piezas negras. Pero pueden jugar, por ejemplo, cosas como caballo G6. Después de torre H1, las piezas blancas siguen en una posición mejor, pero no es del todo perdido. Podrían aquí intentar mantener la posición las piezas negras, ¿no? Pero A5 es completamente perdedor, ya que es muy lenta y nos permite la fuerte amenaza alfil por H7, jaque, caballo por H7 y ahora sí la jugada ganadora, dama G4. Dama G4, rey H8 y la jugada definitiva, dama F5, ya que la amenaza dama por H7 es completamente imparable. Jugadas del estilo de
dama F6 fallan completamente después de dama por H7. Por lo tanto, aquí Luthier gana la partida. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.